Esta noche, este puente nos une a todos y a todas. Nos une a todos los que somos de aquí, del barrio, con los que habéis venido desde fuera. Nos une a todos los que están diferentes y parecidos, aún así convivimos aquí. Cuya diversidad, cuya belleza y cuya riqueza de esa diversidad, los colores de este puente esta noche quieren representar. Este puente nos une con una historia que empezó hace 3 años, cuando un grupo de vecinos del barrio de San Cristóbal, con las entidades locales del barrio y con la colaboración de un grupo de expertos, deciden que este lugar, este de aquí donde estamos esta noche, sea el lugar para volver a participar, sea el lugar para volver a trabajar, para volver a unirnos y también sea el lugar para volver a imaginar. Nosotros al principio no creíamos que fuera posible. No creíamos que fuera posible construir algo que permaneciera tanto en el tiempo, y mucho menos que se cuidara. Pero claro, ¿cómo no vas a cuidar algo que has hecho tú mismo? A lo largo del año 2012 fue cuando comenzó la planificación de esta gran idea transformadora. Y fue al inicio de 2013 cuando se inició. Reconquistando este espacio público paso a paso, acción tras acción, metro a metro, a medida que íbamos obteniendo los recursos necesarios. Niños que no medían más de 2 palmos del suelo pintaron primero las letras y el muro que tengo detrás de mí. 3 meses después se cortaron las calles, se pusieron escaleras, también se pusieron andamios para que padres, madres, hijos y nietos, casi unas 200 personas, construyeran cada uno un rombo para recuperar 1.700 metros cuadrados de superficie de este puente. En noviembre de 2013, con un container lleno de maderas que ya una empresa ya no quería, vecinos y vecinas del barrio hicieron un triángulo que luego añadieron al de otro para construir el mobiliario de todo este puente que podéis ver con vuestros propios ojos y también para construir el escenario en el que estoy ahora de pie. Y así, sin ser ni pintores, ni albañiles, ni artesanos, aunque ya había niños que, como digo, desde que vinieron aquí el primer día a construir ya querían ser taladradores, hemos trabajado en equipo para hacer de este espacio lo que podéis ver esta noche, pura belleza. Y es aquí cuando surge la gran pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer con este espacio que ha sido reportado, que ha sido fotografiado, premiado, que ha salido en vídeos musicales, al que tanta gente había visitado desde Alemania, desde París, desde Qatar y Canadá también? ¿Qué hacer con un espacio en el que tanta gente había trabajado? Y ahí, señores y señoras, es cuando aparecemos nosotros y nosotras, los chicos y las chicas del puente. Somos un grupo de jóvenes del barrio y también de fuera, que nos hemos propuesto hacer que aquí pasen cosas increíbles que normalmente no suelen ocurrir, que nos hemos propuesto a crear experiencias culturales con el barrio y aquí en este sitio, en el puente. Somos los chicos y las chicas del primer curso de gestión cultural y trabajamos con la posibilidad de agitar nuestras calles de este barrio, pero también trabajamos con la posibilidad de despertar nuestra vitalidad. Pero, ¿cómo se aprende fuera de las escuelas regladas y de las formaciones oficiales? Principalmente se aprende practicando, también a base de aciertos y, por supuesto, también a base de errores. Muchas veces hemos tenido que aprender a hacer cosas que no sabíamos y otras veces no nos ha quedado más remedio que aprender a hacer cosas que ni siquiera se nos habían pasado por la cabeza. Hemos tenido que aprender a soldar porque necesitamos construir un dispositivo móvil audiovisual para hacer cine. También hemos aprendido a utilizar el Photoshop porque necesitábamos hacer carteles y las tijeras y el pegamento ya no nos bastaban. También hemos aprendido a hacer notas de prensa porque necesitábamos difundir. Y ahora estamos aprendiendo a hablar en público porque necesitamos comunicar. Hemos aprendido también que en un lugar como este puede pasar de todo, casi cualquier cosa. Y no tiene por qué ser precisamente cine o baile o teatro, o incluso puede ser todo ello a la vez. Incluso podemos estar viendo un concierto, escuchando un concierto mientras estamos comiendo paella, por ejemplo. Hemos organizado sesiones de cine bajo este puente, que no solamente eran cine. Más de 100 charlots se han medido a Charlie Chaplin en tiempos modernos, vestidos con bombines hechos en talleres anteriores y aprendiendo a caernos y levantarnos como lo hacía Chaplin, gracias a la ayuda de unos acróbatas especialistas que nos ayudaron a darnos esos castañazos sin hacernos ningún rasguño. Un joven poeta del barrio, con una gran pasión por la poesía y la palabra hablada, inspiró el Festival de la Palabra,
que dio la oportunidad de subirse a este mismo escenario a poetas, a rapeadores, a personas aficionadas, también a gente con experiencia. También hemos aprendido que el teatro puede ser lo que uno quiera y también lo que no te esperas. Hemos colaborado con un grupo de profesionales que nos han enseñado que el teatro no solamente es ir a un sitio a ver cómo actúan los demás, sino que el teatro puede ser una experiencia viva y también comunal. Los chicos y las chicas del Puente hemos aprendido en el barrio que la cultura no solamente es eso que está en el centro o que podemos ver en los carteles del metro, sino que no hace falta ser un cultureta para hacer cultura. La cultura es más bien un imaginario común, es de las personas, personas como cada uno de vosotros que estáis aquí, personas con un nombre y un apellido, con frustraciones, con miedo e intereses, personas sobre todo con unas inquietudes que despertar. Y si nos preguntaran si quisiéramos hacer este curso en un centro oficial, diríamos que ahora sabemos que un edificio, un centro oficial, no es el único lugar donde aprender, que lo que aprendemos aquí en el barrio complementa lo que podemos aprender en un edificio y es precisamente eso lo que nos convierte en especialistas. Nosotros, los chicos y las chicas del Puente, no somos un grupo cerrado, somos más bien una actitud, la actitud de querer que pasen cosas aquí increíbles, cosas que luego alegren contarlas. Ahora somos un grupo pequeño, pero queremos ser un grupo mucho más mayor, con más vecinos y vecinas dispuestos a proponer locuras, con más jóvenes de todas las partes de la ciudad que también estén dispuestos a liarla aquí en este barrio o en cualquier otro. Y también, por supuesto, con colaboradores y otras asociaciones que vean en este espacio, en este puente de colores, una oportunidad, que vean en este puente de colores un espacio de libertad. Estamos orgullosos y orgullosas de que este barrio sea un ejemplo de compromiso, de que este barrio sea un ejemplo de creatividad y de que también lo sea como ejemplo de energía. Un barrio que poco a poco se va quitando sus etiquetas de conflicto. Un barrio donde las personas sabemos que al cambio no hace falta esperarle sentado. Vosotros y vosotras también sois de aquí, del Puente. Animaos a esta aventura y dadle vida. Esta noche este puente nos une a todos y a todas. Y a solo 15 minutos del centro de Madrid, este puente os espera con los brazos abiertos. Sois bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.